Mi padre se negó a llevarme al altar porque su hija adorada fingió tener una grave enfermedad, y ahora él se arrepiente y me pide perdón. Desde que tengo memoria, mi infancia estuvo marcada por las diferencias entre mi hermana Lois y yo. Aunque somos solo 4 años de diferencia, crecí sintiendo un abismo enorme entre nosotras, un abismo creado por las constantes preferencias de nuestro padre. Lois, la hermana menor, siempre fue la niña de sus ojos. Desde pequeña, ella tenía esa sonrisa encantadora, los rizos perfectos y la actitud carismática que parecía atraer la atención de todos. Yo, en cambio, era la hija seria, la que sacaba buenas calificaciones, pero también la que parecía estar en un segundo plano. Recuerdo como papá siempre hacía comentarios como, Lois es tan creativa o Lois siempre sabe cómo alegrarme el día. Yo me esforzaba en mis estudios, tratando de destacar de alguna manera, pero siempre sentía que mis logros eran minimizados. Cuando obtuve el primer lugar en un concurso de ciencias, papá simplemente dijo, eso es genial, Mayra, y luego cambió el tema para hablar de cómo Lois había ganado una competencia de baile en la escuela. Parecía que nada de lo que hacía era suficiente para ganarme su completa atención. Mami, en cambio, siempre intentó ser un equilibrio. Ella notaba las diferencias y trataba de apoyarme en silencio, pero nunca confrontó directamente a papá. Creo que en el fondo no quería causar conflictos. A pesar de esto, yo la apreciaba mucho, porque era mi refugio cuando me sentía ignorada o menospreciada. Uno de los recuerdos que más me marcó fue mi 16º cumpleaños. Era una edad especial, un momento que muchas chicas sueñan con celebrar a lo grande. Mami y yo habíamos estado planeando una pequeña reunión en casa, algo íntimo pero significativo. Sin embargo, el día antes de la fiesta, Lois se torció el tobillo jugando baloncesto. De repente, toda la atención se centró en ella. Papá canceló algunos de los preparativos para mi cumpleaños porque, según él, Lois necesitaba descansar en silencio. Terminé soplando mis velas sola en la cocina, mientras ellos cuidaban a mi hermana en la sala. A pesar de todo, no puedo decir que no tuviera momentos felices con mi papá. Había días en los que parecía recordar que yo también era su hija. Me enseñó a andar en bicicleta, me ayudó con mis deberes de matemáticas y hasta me llevaba al cine de vez en cuando. Esos momentos eran como pequeños destellos de lo que siempre quise tener con él, una relación cercana y equilibrada. Pero esos destellos siempre eran fugaces, pronto eclipsados por las constantes alabanzas y atenciones hacia Lois. Cuando cumplí 18 años, decidí que era hora de buscar mi propio camino. Me enfoqué en mi carrera universitaria, trabajando duro para destacarme. Sabía que, si no podía ganar la aprobación de mi papá, al menos podría construir una vida en la que me sintiera orgullosa de mí misma. Mientras tanto, Lois seguía brillando a su manera, ganándose la admiración de todos con su carácter extrovertido y su facilidad para hacer amigos. A veces, me preguntaba si ella era consciente de las diferencias que papá hacía entre nosotras, pero nunca me atrevería a preguntárselo directamente. Con el tiempo, conocí a Alex. Lo conocí en la universidad, y desde el primer momento supe que había algo especial en él. Era amable, comprensivo y siempre me apoyaba en todo. Alex fue el primero en hacerme sentir realmente valorada por quien era, sin comparaciones, sin expectativas irreales. Nuestra relación creció con el tiempo, y después de 5 años juntos, me propuso matrimonio. El día que Alex me pidió matrimonio fue uno de los más felices de mi vida. Había organizado una cena en un restaurante pequeño pero acogedor, uno de mis favoritos. Después del postre, sacó una pequeña caja de terciopelo y, con una sonrisa nerviosa, me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Las lágrimas se desbordaron de mis ojos mientras asentía emocionada. Todo lo que había deseado estaba empezando a hacerse realidad. Cuando le contamos a mis padres, mami estaba estática. Me abrazó y comenzó a hablar de los preparativos para la boda. Papá, sorprendentemente, también pareció emocionado. Finalmente mi niña se va a casar, dijo, abrazándome con una sonrisa. Por un momento, sentí que todo el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años podía disiparse. Quizás, solo quizás, esta boda sería la oportunidad de reparar nuestra relación. Sin embargo, Lois no tardó en dejar su huella en el proceso.
Cada vez que papá y yo teníamos ensayos para practicar el momento en que me entregaría en el altar, Lois encontraba la manera de interrumpir. Se aparecía con excusas absurdas o pedía a papá que la acompañara a hacer algo, como comprar ropa o revisar su auto. Mami empezó a darse cuenta y tuvo una conversación con ella. Lois, esta es la boda de tu hermana. Por favor, respétala, le dijo en tono firme. Pero Lois simplemente se encogió de hombros y dijo, no estoy haciendo nada malo. Solo necesito a papá a veces. A pesar de estas pequeñas tensiones, yo trataba de mantenerme positiva. Este era mi momento, y no iba a permitir que nada lo arruinara. Papá y yo habíamos practicado tantas veces el caminar juntos hacia el altar que podía visualizarlo perfectamente en mi mente. Soñaba con ese momento, con su mirada orgullosa mientras me entregaba al amor de mi vida. Creía que, por fin, podría tener ese recuerdo especial con él, algo que compensara los años de sentimientos encontrados. Conforme avanzaban los preparativos de la boda, estaba llena de ilusiones. Era el momento que había soñado desde que era una niña, pero Lois se encargó de ponerme los pies en la tierra, y no de la mejor manera. Desde el principio, cada pequeño detalle que elegía era criticado por ella. Recuerdo que al mostrarle los centros de mesa que había escogido con tanto cuidado, hizo un comentario como, bueno, están bonitos, pero creo que se ven un poco baratos. Podrías buscar algo más elegante, ¿no crees? En ese momento intenté tomarlo con calma, pensando que quizás solo quería ayudar, pero con el tiempo, sus comentarios se volvieron más constantes y malintencionados. Cuando probé el pastel de bodas con mi prometido, Lois también estaba presente. Estaba claro que no le entusiasmaba el momento. Mientras yo disfrutaba del sabor dulce y ligero que había escogido con tanto cuidado, ella simplemente dijo, supongo que está bien, pero ¿no creen que es un poco simple para una boda? Era como si buscara desanimarme a toda costa. Incluso con la comida que se serviría a los invitados, encontró algo que criticar. Nada era suficientemente bueno para ella, o tal vez simplemente no quería que mi día fuera perfecto. Lo peor de todo ocurrió un día que debería haber sido especial para mí. Estaba probándome mi vestido de novia, ese vestido que había elegido con tanto amor y que me hacía sentir como una princesa. Lois me acompañó, y mientras yo me miraba en el espejo, emocionada hasta las lágrimas, ella soltó, pues te queda bien, pero de verdad te vas a casar. Creo que esto de las bodas está sobrevalorado. Siento que amarrarse a una persona para siempre es antinatural. Después se rió y dijo que era una broma, pero el daño ya estaba hecho. Ese comentario fue completamente fuera de lugar, y aunque intenté no darle importancia, me afectó más de lo que quisiera admitir. Llegó el gran día, y aunque estaba nerviosa, también me sentía llena de felicidad. Mi madre estaba a mi lado, ayudándome con los últimos detalles mientras me preparaba para caminar hacia el altar. Pero algo comenzó a preocuparme, mi padre no llegaba. Habíamos practicado tantas veces ese momento en el que me entregaría al amor de mi vida, y ahora, en el día más importante, no aparecía. Entonces mi teléfono sonó. Era él. Contesté con la esperanza de que solo estuviera retrasado, pero su voz al otro lado me llenó de angustia. Lois está muy mal, estamos en el hospital. No voy a poder llegar, hija, lo siento mucho, dijo. Me explicó que ella había comenzado a vomitar sangre y que era una situación grave. Por un momento, el miedo se apoderó de mí, pero luego algo en mi interior me hizo dudar. Lois siempre había sido manipuladora, siempre había encontrado la manera de llamar la atención. Esta no era la primera vez que fingía algo para salirse con la suya. Le dije a mi padre lo que pensaba. Papá, estoy segura de que Lois está fingiendo. Siempre lo hace. ¿No te das cuenta? Pero él se mostró indignado. ¿Cómo puedes decir algo así? Esto es serio, y me sorprende que tengas tan poca empatía por tu hermana, respondió. Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Lois siempre había sido la favorita, y una vez más, estaba logrando que mi padre la pusiera por encima de mí, incluso en el día de mi boda. Mi madre, que había estado escuchando la conversación, intervino. Conociendo a Lois como la conocía, supo de inmediato que todo era una jugada. Me miró a los ojos, limpió mis lágrimas y me dijo con firmeza,
No vas a dejar que esto arruine tu día. Yo te llevaré al altar. Y así lo hizo. Mientras caminábamos juntas, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. No era el momento que había soñado, pero estaba decidida a no dejar que Lois me robara más de lo que ya había tomado. El día que había planeado durante tanto tiempo no fue perfecto, pero a pesar de todo, logré casarme con el amor de mi vida. Y aunque la ausencia de mi padre dejó un vacío que nunca olvidaré, también me demostró algo importante: no podía seguir permitiendo que Lois controlara mi felicidad. Esa noche, ya en la fiesta, mientras intentaba concentrarme en disfrutar el momento con mi esposo y los invitados, todo dio un giro inesperado. Estaba charlando con unas amigas cuando escuché un murmullo cerca de la entrada del salón. Levanté la mirada y, para mi sorpresa, allí estaban ellos, mi padre y Lois. Lois entraba como si nada hubiera pasado, caminando con un vestido ceñido que seguro había elegido para llamar la atención. Mi padre iba tras ella, con una expresión que intentaba ser tranquilizadora, pero solo me llenaba de rabia. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba, y mi madre, que estaba a mi lado, puso una mano en mi brazo como queriendo evitar que explotara. Mi padre se acercó primero. Con voz solemne, aunque también cargada de disculpas, dijo: «Hija, perdón. No pudimos hacerlo del altar, pero ya estamos aquí. Lo importante es que todo salió bien con Lois». Afortunadamente, la sangre que vomitó no venía del estómago. Lo que pasó es que se había mordido fuertemente la mejilla por dentro, y eso causó todo. Pero, por suerte, lo pudimos detener a tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mordí mis labios con fuerza para no decir nada. Mi madre, que siempre había sido más diplomática, frunció el ceño, claramente intentando contenerse también. Lois, por su parte, apareció por detrás de él y, como siempre, con ese tono de falsa dulzura, agregó: «Lo siento, hermanita. Yo le dije a papá que viniera a entregarte al altar, pero insistía en llevarme al hospital. No quería preocuparte, pero él estaba tan nervioso por mí. En fin, no te preocupes, luego veremos el video de la ceremonia. Seguro te veías hermosa». Dicho eso, esbozó una sonrisa cínica que ni siquiera ella pudo sostener mucho tiempo. Esa mueca lo decía todo, sabía exactamente lo que había hecho, y no le importaba. Mi madre, que también había captado el cinismo en sus palabras, soltó un suspiro pesado y me miró como si estuviera buscando permiso para intervenir. Pero no era el momento ni el lugar. Simplemente asentí, dándole a entender que no haría un escándalo en mi propia boda. Me giré y me alejé, sin decirles una sola palabra. No quería discutir, no quería llorar más. Quedaban horas por delante y tenía que concentrarme en salvar lo que pudiera de ese día. Decidí que, al menos por esa noche, sería egoísta, disfrutaría lo que quedara con mi madre, mi esposo y mis amigos. No les permitiría arruinarme más. Conforme avanzó la noche, las copas empezaron a hacer su efecto. Poco a poco, sentí que el dolor y la frustración se iban disipando, como si el vino se llevara todo lo malo. Bailé, reí, e incluso me permití olvidar la situación por un rato. Mi madre me miraba de lejos con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo monumental por mantenerme entera. Cuando finalmente llegó la hora de marcharnos, ya no sentía rabia, solo un cansancio profundo. Mi esposo me tomó de la mano y susurró: «Te amo. Hoy fue el primer día del resto de nuestras vidas. Ellos no importan». Sus palabras me reconfortaron, pero también dejaron un eco que me acompañó durante la luna de miel. Me sentía feliz de estar con él, pero cada vez que tenía un momento de calma, el dolor volvía a instalarse en mi pecho. Era como una sombra que no me dejaba disfrutar completamente. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante con vista al mar, no pude más y le confesé a mi esposo: «No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Me duele tanto. No solo el hecho de que mi padre no estuviera allí, sino que otra vez Lois lograra salirse con la suya. Es como si no pudiera escapar de esto». Él tomó mi mano con fuerza y, con su mirada serena, me dijo: «Tienes razón en sentirte así. Fue horrible lo que hicieron. Pero no puedes cargar con eso para siempre. Ahora estamos juntos,
y nuestra vida no depende de ellos. Su apoyo fue un alivio, pero no cambió el hecho de que las llamadas de mi padre seguían llegando. Hola, Mayra. ¿Cómo va la luna de miel? Espero que la estés pasando bien. Oye, en verdad quiero pedirte perdón por lo que pasó. Pero debes entenderme como padre. Pensé que era de vida o muerte. Su tono era mitad disculpa, mitad justificación, y eso solo me enfurecía más. Sentía que intentaba minimizar lo que había hecho, como si fuera algo que podía olvidarse con un simple perdón. Lo peor es que ni siquiera mencionaba a Lois. No había una sola señal de que fuera a cuestionarla o pedirle cuentas por lo que había hecho. Decidí no responderle. Guardé el teléfono y volqué toda mi atención en disfrutar lo que quedaba del viaje con mi esposo. Pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la situación. No podía seguir ignorando la herida que había quedado abierta. Volver a casa después de la luna de miel fue un respiro necesario, pero sabía que la conversación pendiente con mi familia pesaba como una nube gris sobre mí. No esperaba mucho, la verdad. Después de tantos años de ser la sombra de Lois, no creía que las cosas cambiaran ahora. Sin embargo, cuando mi madre me llamó para que fuera a su casa, con ese tono serio que pocas veces usaba, decidí acudir. Al llegar, vi a mi padre y a Lois ya sentados en el comedor. La tensión en el aire era palpable, y aunque no sabía exactamente qué iba a pasar, algo en mi interior me decía que esto no sería como otras veces. Mi padre fue el primero en hablar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, algo que no había visto en él desde que era niña. Mayra, perdóname, dijo, con la voz quebrada. Estos días he estado muy arrepentido. Perdóname, por favor. Era tu día, tu momento, y fue arruinado por mí y por la mentirosa de tu hermana. Me quedé paralizada. Mi padre nunca había admitido que Lois hiciera algo mal, mucho menos con esa crudeza. Giré la cabeza hacia Lois, buscando algún tipo de reacción, pero estaba cabizbaja, como si tratara de esconderse de mis ojos. Tu madre me hizo ver las cosas, continuó mi padre. Me sentó y me habló como nunca antes lo había hecho. Me abrió los ojos sobre cómo te he tratado, cómo he permitido que Lois se saliera con la suya una y otra vez, y cómo eso ha destruido nuestra relación. Lois, interrumpí, mi voz tensa. ¿Es cierto que te mordiste la mejilla a propósito? Ella levantó la cabeza, con los ojos vidriosos y un gesto que intentaba parecer de arrepentimiento, aunque para mí solo parecía fingido. Hermana, perdón. Lo lamento tanto. No pensé que fuera a ser tan malo. Su voz tenía una nota de tristeza, pero su falta de sinceridad era evidente. Lois no estaba arrepentida de lo que había hecho, estaba arrepentida de que la hubieran descubierto y obligada a confesar. No pensaste que sería tan malo, repetí, sintiendo como mi pecho se llenaba de una mezcla de rabia y desilusión. Lois, arruinaste uno de los días más importantes de mi vida. Me quitaste el momento de entrar del brazo de papá al altar, algo que soñé desde niña. Y lo hiciste por, ¿qué? ¿Atención? ¿Celos? Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si el suelo tuviera las respuestas que yo buscaba. Mi madre intervino en ese momento. Mayra, esto no va a borrar lo que pasó, pero estoy decidida a que esta familia cambie. He sido testigo de estas dinámicas durante años, y me cansé. No voy a permitir que sigan destruyendo lo que queda de nuestra relación. Apreciaba las palabras de mi madre, pero no podía evitar sentirme incrédula. ¿Cuántas veces había intentado hablar de estas diferencias y nadie me había escuchado? Ahora, con el daño hecho, parecía que querían remediarlo. Papá, dije finalmente, te agradezco que hayas admitido tu error, pero no sé si puedo perdonarte tan fácilmente. Este no es un problema que empezó el día de mi boda. Es algo que viene desde mi infancia. Lois siempre ha sido tu prioridad, y yo siempre he sido la segunda. Él asintió lentamente, sin tratar de justificar nada. Tienes razón, admitió. No tengo excusa. Pero quiero cambiar, Mayra. Quiero recuperar a mi hija. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Quería creerle, pero no podía ignorar los años de dolor y resentimiento.
No sé si estoy lista para eso, papá. Necesito tiempo. Lois volvió a intervenir, intentando suavizar la situación. Mayra, de verdad, estoy muy arrepentida. Quiero que volvamos a ser hermanas, como antes. La miré fijamente. Lois, no sé si alguna vez fuimos realmente hermanas. Pero si alguna vez quieres reconstruir algo conmigo, tendrás que demostrarme con hechos que realmente te importa. Las palabras no son suficientes. La conversación terminó ahí, con un silencio incómodo que lo llenó todo. Me despedí de mi madre con un abrazo y me fui, dejando a mi padre y a Lois en el comedor, enfrentándose quizás por primera vez a las consecuencias de sus acciones. Esa noche, al volver a casa con mi esposo, me sentí aliviada. Había dicho lo que llevaba años guardando, y aunque el dolor seguía ahí, por primera vez sentí que estaba priorizando mi bienestar. A partir de ese día, decidí centrarme en mí misma, en mi matrimonio y en la vida que estaba construyendo. Mi relación con mis padres y con Lois sería un trabajo en progreso, pero esta vez sería bajo mis términos. Porque después de todo, merezco algo mejor. Merecía el amor, la atención y el respeto que durante tanto tiempo me fueron negados. Y ahora, finalmente, estaba decidida a reclamarlo.